Ya, entonces, bueno, para comenzar, vamos primero a compartir acá la pizarrita para poder explicarle en qué consiste el cuadrado binomio. Ya, entonces, vamos a partir acá, coloquemos un título. Por ejemplo, tenemos acá los productos notables. Este es el cuadrado de binomio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es el cuadrado de binomio? Estamos por reconocer qué es lo que es eso. A partir de, vamos a hacerlo con lo siguiente. Pensemos que tenemos un cuadrado. ¿Ya? Este cuadrado tiene lado A. Ya vamos a decir que este lado mide A, que todos sus lados miden A. Mide A, mide A. ¿Ya? Entonces todos los lados de este cuadrado miden A. Y vamos a tener, vamos a ver si esto me sirve para lo que yo quiero. Sí, sí, sí. Vamos a agregarle acá al ladito. Ahí la idea es que me quede como de la misma forma después para abajo. Entonces yo creo que ahí. Vamos a agregarle ese rectángulo, que se supone que tiene la misma medida con este que está acá abajo. ¿Ya? Y eso es del lado B. Entonces, le estoy agregando acá este rectángulo del lado B y acá también del lado B. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, acá en esta parte, en este puntito de acá a acá, este igual va a medir B. De acá a acá también mide B. ¿Ya? Entonces ahí tenemos toda nuestra figura. Si yo quisiera calcular el área de esta figura por partes, o sea, vamos a calcular primero el área, vamos a marcarlo acá, de esta parte verde, ¿ya? De esa parte verde. Y calcular después de esta parte azul, esta parte celeste y este que está más azul, ¿cuánto notaría en cada caso? Entonces, acá en este caso, en el centro, en ese cuadrado del lado A, el área va a ser, recuerden que el lado por lado, entonces esto es A al cuadrado. ¿Ya? Después, en este que está acá, en este rectángulo, tenemos acá lado A, lado B, entonces el área es AB. Acá abajo lo mismo, tenemos un rectángulo del lado A y el lado B, entonces el área es AB. Y este cuadradito chiquitito que está acá, el área de este cuadrado va a ser B al cuadrado. ¿Ya? Entonces solamente saqué el área en cada caso, ya en cada parte de esta figura. Entonces, por lo tanto, yo podría decir que el área total de esta figura es A elevado a 2 más AB más AB más B al cuadrado. Entonces fui sumando todos los que yo encontré. Y esto me da como resultado A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el área total de esta figura me representaría eso. Ahora, si yo lo quiero sacar tomando la medida de este lado grande, o sea, tomando desde acá, hasta acá, todo ese trazo grande, el segmento mediría A más B. ¿Por qué A más B? Porque la distancia de A más lo que tiene B, entonces mide A más B, y va a ser lo mismo que a medir este de acá del lado. También va a medir A más B. Por lo que si yo saco el área de este cuadrado, ya va a ser ahora A más B por el A más B. Y ese A más B por A más B es lo mismo que yo escriba un A más B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ese A más B al cuadrado, o ese A más B por ese A más B, me representa también toda la figura, toda el área completa. Por lo tanto, si esto me representaba también el área completa, yo voy a poder decir que A más B elevado a 2 va a ser igual a al cuadrado
más 2ab más b al cuadrado. Ya, entonces, se dieron cuenta que al final tengo esas dos expresiones que es igual, y esta expresión que está acá abajo, esa expresión es lo que me representa el cuadrado de binomio. Entonces, esta expresión, vamos a marcar acá, esa expresión es lo que es el cuadrado de binomio. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo un binomio que está al cuadrado, entonces el cuadrado de binomio. ¿Ya? Y aquí, de aquí está la demostración geométrica del cuadrado de binomio. Entonces vamos a llevar lo mismo que acabamos de ver, pero ahora a números, a expresiones. Entonces tengo, por ejemplo, un x más 3 elevado a 2. Eso, sí, yo lo podría separar de esta forma. O sea que me quedara x más 3 por x más 3. Y multiplicarlo de la manera normal. X por x elevado a 2, más x por 3, 3x, más 3 por x, 3x, más 3 por 3, 9. Y después reducir términos semejantes. Entonces, x elevado a 2, más 6x, más 9. Entonces llego hasta esa expresión. Pero, aplicando esta expresión del cuadrado binomio, ¿cómo lo haríamos? X más 3 elevado a 2. Recuerden que este factor, esta X, en mi A en este caso, y este 3 en mi B. Por lo que vamos a tener, dice A elevado a 2. Entonces en este caso, X elevado a 2. Más el doble, 2 por A, o sea, 2 por X, por 3 por B. Dice 2 por A por B. Entonces 2 por X por 3. 2 por 3 me da 6. Entonces vamos a colocar al tiro acá el 6X. Más el B elevado a 2. O sea, el 3 elevado a 2 y eso me da 9. Entonces, si se dan cuenta, no tuve que hacer todo ese camino para llegar al resultado, sino que llegué directamente. Ahora, ¿cuál es una forma que también es buena para desarrollar estos ejercicios? Si no me sé aplicar bien la fórmula al tiro, la voy repitiendo de una forma, como en 2 pasos se puede decir esto. El A elevado a 2 más el doble del primer término por el segundo término, por B, más B elevado a 2. Entonces aquí, el X elevado a 2 lo mantengo. 2 por 3 son 6, entonces me queda más 6X más 9. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, podría realizarlo de esta forma tradicional, tomándome más tiempo. Podría aplicarlo directamente, que esto es cuando ya tienen un poco más de práctica con el cuadrado binomio, pueden desarrollarlo de esta manera, que es más rápida. Y por último, pueden desarrollarlo de esta forma, que es expresando primero como la fórmula y después calculando lo que nos falta ahí. ¿Ya? Cualquiera de las tres opciones, si ustedes se dan cuenta, llegan exactamente al mismo resultado. La más segura para utilizar en este caso es la que está acá abajo, la tercera opción. Ya, entonces vamos a borrar esto. ¿Alguna duda hasta este momento con lo que hemos visto acá? No, no hay dudas por eso, entonces sí, vamos acá. Esto lo guardé, borrar. Ya, entonces, ¿qué ocurre ahora? Teníamos que el cuadrado binomio de la forma A más B elevado a 2, y eso me era igual a un A elevado a 2 más un 2AB más un B elevado a 2. En caso de que en vez de decir un A más B, diga un A menos B, ahora hay un menos en vez de un más, el único signo que cambia es eso, pero la expresión sigue siendo la misma. Entonces, si yo tengo, por ejemplo,
un x menos 6 elevado a 2. Entonces va a ser exactamente lo mismo, la única diferencia va a ser ese signo. Entonces el primer término elevado a 2 menos el doble del primer término por el segundo término, más el segundo término elevado a 2. Entonces, me queda aquí elevado a 2, menos 2 por 6 son menos 12x, y más 6 elevado a 2, que eso me da 36. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, llegamos al resultado. No, van reemplazando los valores. Recuerden que el primer valor es mi A, el segundo valor es mi B, y voy reemplazando en la misma expresión que tengo arriba. Ahora, vamos a hacer unos ejemplos de lo que nos podríamos encontrar dentro de esta cuadrada binomio, que sería multiplicar por K, que tengamos, por ejemplo, un 2x menos 3 elevado a 2. Ahí tengo ya un número en mi factor A. O también que tenga un x elevado a 2 menos 5y, por ejemplo. Entonces tengo un x elevado a 2 ahora adentro, también está elevado a 2. Y tengo una y, vamos a ponerle acá este más. Entonces desarrollemos estos ejercicios. ¿Cómo nos quedaría? Entonces va a ser el primer término elevado a 2 menos el doble del primer término por el segundo término más el segundo término elevado a 2. Entonces, ¿cuánto me da este paréntesis? 2 elevado a 2 son 4. X elevado a 2, X elevado a 2, menos 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12, 12x, más 3 elevado a 2, que eso es 9. Entonces, si se dan cuenta, reemplacé la expresión completa y aquí el único cuidado que tienen que tener es que esta expresión, este 12x, se eleva completo. Se eleva tanto el 2 como la x. Por eso me queda 4x elevado a 2. Y acá abajo es exactamente lo mismo. Primer término, o sea, x elevado a 2, elevado a 2, más 2 por el primer término por el segundo término, más el segundo término elevado a 2. Entonces, primer término elevado a 2, más el doble del primer término por el segundo término, más el segundo término elevado a 2. Entonces ahora, x elevado a 2 elevado a 2, eso me da un x elevado a 4. Recuerden que los exponentes se multiplican. 2 por 2, 4. Más 2 por 5 son 10. Y después coloco las letras. X elevado a 2y. Más 5 elevado a 2, 25. Y el y elevado a 2. Entonces ahí quedarían mis expresiones. Se dieron cuenta que es sencillo cuando utilizo esta expresión, la del cuadrado binomio, porque sale el resultado al tiro. ¿Ya? Entonces no tengo que estar multiplicando término por término, sino que aplico siempre esta expresión. Ya recuerden que los productos notables, esa es la idea que tienen, que es reducir el trabajo. No es multiplicar factor por factor, sino que mejor aplicar la expresión. ¿Alguna duda con esto? No, no hay duda, entonces sigamos. Ahora, nos vamos a la guía, les comparto la guía acá. Y nos vamos a la última parte de la guía, que es el cuadrado de binomio. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los ejercicios es lo mismo que acabamos de trabajar. X elevado a 2 elevado, x más 2 elevado a 2, x menos 5, x más 7, x menos 12. Exactamente lo mismo. ¿Ya? No hay nada que sea desconocido. Vimos ejemplos como de todos los tipos. Entonces, ustedes ahora pueden trabajar
sin problema. Estos son solo 10 ejercicios en este caso del cuadrado binomio. Como ya tenía la clase el día de ayer con la suma por su diferencia, déjenme anotar el cuadrado binomio. Ya, entonces, eso sería, pues, chiquillos. Si tienen alguna duda, sería bueno que me la preguntaran al tiro. O después, si les surge cuando estén trabajando los ejercicios, lo pueden hacer a través del WhatsApp o del Classroom. Voy a anotar la cantidad de gente conectada. Se acaba de ir alguien, pero lo vamos a contar igual. Primero mayor B. Ya. Subieron un poquito hoy día la asistencia. Ya, entonces le agradezco, chiquillos, el haber participado de la clase. Espero que estén muy bien. Y cualquier duda, consulta o pregunta me la hacen llegar a través del WhatsApp, del Classroom o del correo. Que estén bien, cuídense y nos vemos mañana para trabajar en física. Chao, que estén bien.